ahorita les comparto la presentación que les voy a mostrar, que tengo aquí. Un segundo. Entonces, voy a hablarles de algunos tipos de infografía e inicialmente pues vamos a hablar qué son las infografías y también en Pinterest vamos a revisar algunos ejemplos de infografías diferentes a los que hemos hecho en los anteriores semestres para que ustedes tengan algún referente. Entonces, lo primero que quisiera mencionar frente a las infografías es que las infografías se utilizan para diferentes espacios. Hay infografías que se trabajan solas como las que vamos a hacer nosotros, pero hay otras infografías que se trabajan para aportar algún artículo o para hacer que un artículo sea mucho más claro. Varios de sus profesores trabajan también infografía dentro de la revista y ese es un artículo visualizado, se llaman así artículos visualizados o artículos con infografías o ¿sí? La denominación puede llegar a variar dependiendo también de sus profes. Y ustedes vieron en las revistas que varias tienen infografía dentro de algún artículo, o sea, utilizan algún artículo y lo presentan como infografía. Pero no es la misma infografía grande sobre el tema que estamos trabajando, que es los 135 años de la universidad y los 45 años de la facultad. Esa no es la infografía que va a ir dentro de la revista. Entonces, primero para aclararlo, porque la revista, ustedes van a trabajar una temática en particular. Ustedes ya seguramente tienen sus grupos y han discutido un poco cuál va a ser el eje central de la revista. Y a partir de ese, ustedes tendrán que hacer una nota que sea de estilo infográfico. Y se representa más o menos de esta manera. Fíjense que tiene el tipo, empieza como un artículo, debe tener ese titular, la tipografía debe ser como la tipografía de la revista, y por dentro de eso se añaden algunas gráficas que ayudan a explicar mejor el artículo. Entonces aquí hay dos ejemplos de artículo visualizado. Y eso es muy útil para cuando se trabajan temas relacionados o cuando hay muchas cifras o cuando hay datos que son más fáciles comprenderlos cuando tienen una imagen al lado y cuando tienen esa cifra al lado. Entonces ayudan a hacer que ese tema en particular que de pronto está muy cargado de cifras o de datos o de fechas sean mucho más fáciles y comprensibles y que las personas puedan como tener una imagen más clara de lo que se está tratando de explicar a partir de imágenes, de gráficas. Entonces, esas son las infografías dentro de los artículos o los artículos visualizados. Entonces, ¿qué son en general las infografías? Las infografías son piezas gráficas que se utilizan para representar sobre todo información que es compleja, que es densa, porque tienen muchos datos y necesitan ser desglosados de tal manera que se puedan expresar más fácilmente a partir de gráficas. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo, o usted, algunos de ustedes está haciendo la historia de la universidad y quiere hacer una cronología desde cuando se fundó hasta ahora y quieren mencionar los diferentes rectores que han habido durante todo este tiempo en la universidad, entonces quieren hacer una cronología. Entonces uno puede escribir un artículo y decir, bueno, en 1900 no sé qué, el primer rector fue no sé quién, él fue este, y uno lo puede escribir. Pero si uno lo pone visualmente, pone una imagen, pone el año y pone también algunos datos característicos que logró ese rector durante su periodo siendo rector, cuáles fueron sus metas, qué desarrollo tuvo, cómo creció la universidad. Entonces, si se desglosan en datos muy claros, ayuda a que esa visualización de información sea mucho más clara, más comprensible y que las personas la recuerden mucho más fácil. Lo que hacen las imágenes
es generar, nosotros somos personas ideográficas, o sea, nosotros guardamos muchísima memoria a partir de información visual, a veces mucho más que la escrita y la oral. Entonces, cuando nosotros vemos una imagen, nosotros logramos capturar mucho más información, por eso son tan útiles las infografías, porque nos ayudan a comprender un caso en específico. Entonces, la que les mencioné es un tipo de infografía que vamos a ver ahorita que se llama línea de tiempo, pero hay varios tipos de infografía. Entonces, el primero que les voy a mencionar aquí es este, el del artículo visualizado, y les aclaro que ustedes van a hacer un artículo con infografía dentro de la revista que no tiene que ver con el tema principal, a no ser que su revista sea sobre la universidad o sobre el aniversario de la universidad. Entonces, si el tema es de ese, pueden utilizar información de la infografía grande que vamos a hacer para eso. Pero si su tema es sobre música, sobre cultura, obviamente la infografía tiene que estar relacionada al eje central de su revista. Entonces, ustedes van a tener que hacer también una infografía, aparte de la que vamos a hacer de los 135 años de la universidad y de los 45 años de la facultad. Aparte de eso, van a hacer una infografía interna de la revista. Entonces, por eso les va a ser muy útil también que hagamos esta infografía, que la empecemos a trabajar y que comprendamos los tipos de infografía. Hay otro tipo de infografías que es el diagrama de flujo. Los diagramas de flujo son muy útiles para comprender la secuencia o entender el proceso de algo. Los diagramas de flujo inician en un punto y nos llevan al final de ese proceso. Por ejemplo, yo quisiera comprender cómo es el gobierno, cómo está el gobierno de la universidad, y quiero hacerlo a partir de un diagrama de flujo. Entonces, en la parte superior pongo el rector y tiene 5 personas que van debajo de él. Entonces, no sé, coordinadores, directores. Después de eso van los decanos de las facultades. Después de ese no sé, van los coordinadores académicos. Después de eso van los profesores de planta, y después los profesores de cátedra, bueno, no sé. Como esa jerarquía, y los diagramas de flujo nos ayudan a entender cómo está estructurado un gobierno, por ejemplo, cómo se desarrolla un proceso también de inicio a fin de algo. Entonces, si uno necesita explicar cómo van a ser el proceso de elección del rector. Bueno, ya pasó, pero digamos, quisiéramos explicar cómo es el proceso. Entonces, se puede hacer a partir de un diagrama de flujo. Primero, se hace el registro de los candidatos. Segundo, cada uno de ellos muestran sus propuestas y hacen un debate. Tercero, después de seleccionados o después de los debates se hace una selección primaria de cada uno de los candidatos. Bueno, cuarto, el tiempo de elección. Entonces, como entender ese proceso se puede hacer también a partir de un diagrama de flujo. Entonces, los diagramas de flujo pueden llegar a ser muy, muy útiles para explicar procesos y para entender cómo va, cómo circula también una organización, cómo se constituye una organización. Esta que es súper útil y que se utiliza muchísimo es la línea de tiempo. Se utiliza mucho, mucho, mucho para los procesos históricos, los avances históricos de cualquier situación. Entonces aquí vemos dos ejemplos. Vemos uno que es la evolución de Apple y cómo empezó con relación a la tecnología. Entonces su inicio hasta un punto específico, digamos que hasta este año, ¿qué tecnología? Queremos hacer una cronología de los celulares. Entonces se puede hacer año a año, mostrar qué tecnología tienen, qué avances tienen. Entonces es importante en una línea de tiempo siempre tener fechas, los años, obviamente tener imágenes de lo que representa ese año y unas descripciones que sean muy puntuales, o sea, no se pueden escribir párrafos largotes aquí porque no estamos escribiendo un artículo tradicional, sino que estamos sintetizando información para hacerlo más fácil y comprensible hacia el usuario.
Este sería un ejemplo y es también sobre personajes. Entonces quiero hablar sobre algún presidente, sobre algún rector de la universidad y voy a mencionar su línea de tiempo, su cronología. Entonces, cuando llegó a un cargo o de pronto desde que nació no sé qué, se graduó en este año, estudió no sé qué, estuvo a cargo de como proceso de rector. Entonces se marcan también algunas líneas de colores como este es antes de, este es durante y después de que fue rector, siguió en la universidad como coordinador académico de no sé qué. Entonces uno puede marcar diferentes etapas también con diferentes colores y mostrar ese proceso. Pero recuerden que siempre una línea de tiempo debe tener fechas que deben ser muy claras, qué ocurrió en esa fecha y ojalá una imagen que nos ayuda a relacionar lo que pasó en esa fecha con el evento en particular. Una imagen que sea importante sobre la persona o sobre el lugar. No puede hacer líneas de tiempo, no solo sobre personas, sino digamos de un evento, de un objeto. Se puede hacer la historia de un celular, o puedo hacer la historia de un país, o puedo hacer la historia de una persona. Entonces nos ayuda como a hacer un recuento de esos hitos, de esos momentos importantes que se vivió en la universidad, en una persona. Entonces, podemos, si queremos hacer una cronología también de la facultad y saber cuándo inició la facultad, qué programas, personajes destacados actuales dentro del periodismo que salieron de la facultad, no sé, y queremos hacer un recuento histórico. Muchos de ustedes seguramente van a recurrir a la línea de tiempo porque estamos trabajando temas muy históricos de la universidad y seguramente vamos a recurrir a esto. Otro tipo de infografía que también se utiliza muchísimo es el de explicación. Entonces, los de explicación buscan tener un eje central que puede ser una persona, puede ser un evento, y de esta sacar diferentes ítems que me ayuden a explicar lo que ocurre con relación a este punto central. Entonces, por ejemplo, yo quiero hablar sobre, eh, yo quisiera hablar sobre la facultad de comunicación social. Entonces, mi eje central es la facultad, pero de la facultad quiero hablar diferentes temas. Uno, la parte académica. Otro quiero hablar sobre investigación. Otro quiero hablar sobre estudiantes. Otro quiero hablar sobre profesores y otra quiero hablar sobre, no sé, eh, egresados. ¿Sí? Y desglosar un eje central o un punto central, un tema central en diferentes ítems. Esa es una infografía de explicación. Entonces tratamos de cubrir varios ejes con relación a un punto. Ese también puede llegar a ser útil para los que están trabajando infografía, digamos, de un tema particular, no algo histórico, sino de un tema particular de la universidad, y quieren hablar sobre, no sé, las comunidades o los grupos indígenas que hacen parte del ámbito académico de la universidad. Entonces, quisiéramos hablar cómo se ha incrementado la llegada de estudiantes de comunidades indígenas a la universidad. Entonces, podríamos tener como una imagen de varias personas con diferentes rasgos de diferentes grupos indígenas y empezar a hablar de cada uno de ellos y desglosar y profundizar. Una infografía no tienen que ser muchos temas, sino un tema que sea profundidad. Por eso los de explicación casi que los utilizan muy seguido en los diseños que vamos a ver ahorita más adelante de semestres pasados. Otro que se utiliza muchísimo es el versus. El versus sirve mucho, sobre todo cuando estamos en época de elecciones, cuando estamos en épocas de conocer diferentes posturas con relación a candidatos. Entonces, los versus ayudan a contrastar situaciones.
Entonces aquí les menciono algo con relación a elecciones, pero también se puede dar con diferentes características. Entonces, yo quiero hacer un versus de dos facultades, las facultades más conocidas, Derecho y ¿cuál es? La de Ciencias Humanas, creo que es. Y quiero hacer un contraste entre el uno y el otro. Entonces podría ser un contraste. O quiero contrastar un rector con otro rector. Entonces puedo hacer también un versus entre el uno y el otro, pero debe ir muy vinculadas las ideas. O sea, lo que yo mencioné aquí sobre, no sé, sobre los avances tecnológicos que hizo un rector y los que hizo el otro rector. Entonces tengo que hablar como de los mismos tópicos porque se debe contrastar lo que logró uno con relación al otro o las características de uno con relación al otro. Entonces acá se mencionan algunas características físicas y acá también, pero también aquí los intereses y se busca es como encontrar esas diferencias y similitudes entre ambos. Entonces, también puede ser una posibilidad de construcción de información. Otra es el manejo de datos. Cuando trabajamos cifras con relación a muchas cosas, es importante graficarlos y hacerlos mucho más claros. Entonces, aquí, por ejemplo, se está hablando de datos sobre los vegetarianos y se toma una imagen principal que también se puede utilizar para mencionar datos característicos. Deben tener unos subtítulos. Entonces, de los vegetarianos se pueden mencionar cuántos vegetarianos hay en Estados Unidos. Entonces, aquí se mencionan los diferentes tipos de vegetarianos y cuántos hay con relación a la población. Por ejemplo, para los temas que ustedes están trabajando este semestre. Entonces, hay datos con relación al crecimiento de estudiantes durante los diferentes periodos o las diferentes rectorías y tenemos unos datos específicos. Entonces, si tenemos datos, tenemos que utilizar gráficas que me muestren cómo ha incrementado o cómo ha reducido en algunas facultades y visualmente yo las pueda comprender. Entonces, si están trabajando datos, cifras exactas, hicieron encuestas o tienen encuestas, resultados de encuestas, es importante trabajarlo a partir de visualización de datos. ¿Sí? Información que sea mucho más fácil de digerir. Aquí es otro ejemplo sobre datos sobre el agua. Y ponerlos con relación al contraste entre una cosa y la otra, hace que la persona comprenda mejor a qué se refiere con esa cifra. Si es el 70% de qué con relación a qué. Entonces es importante como dejar clara la información, resaltar esas cifras y la gráfica que me haga comprender esa relación con algo. Entonces el 70% de qué. Entonces aquí me muestran como este es el 70% del agua que tiene el planeta y el resto no, o sea, el 70% del planeta es agua y el resto no lo es. Entonces, si uno lo pone en esta imagen, uno comprende un poquito más a qué se refiere. Los datos, si van a trabajar datos, deben quedar muy claros esos datos con diferentes imágenes, no tienen que ser siempre los círculos o las barras, pueden ser mucho más creativos, utilizar elementos con relación a la misma temática que me ayude a comprender esa información. Este sí es base de todas las infografías, que es tener una foto o una ilustración. Pero en casos particulares es relevante tener una imagen muy, muy grande, porque a partir de esa imagen es que surge el desarrollo de la temática. Entonces yo voy a hablar de un rector en específico o un decano en específico y quiero mencionar datos de ellos. Tengo que tener una imagen grande con fuerza visual para yo entender que a partir de ese punto central es que estoy desglosando las ideas. Acá hay dos casos que se pueden trabajar, uno con fotografía, entonces la infografía no tiene que ser siempre ilustración, pueden trabajar fotografía, una imagen real, o una ilustración, y a partir de esa ilustración, pues desarrollar todas las ideas con relación a ese tema.
esta idea de la foto ilustración es importante no solo para cuando hablemos de una persona o de un evento en específico que hay que poner esa imagen y resaltarla mucho, sino que todas las infografías deben tener una imagen base, una imagen principal que nos ayude a comprender el tema que estamos desarrollando. ¿Sí? Que no quede, que no, cuando veamos la imagen, cuando veamos la infografía, al inicio sepamos qué tema estamos tratando sin tener que leer los datos específicos o la información específica, sino que esa misma imagen que yo ponga en la mitad, que yo resalte, ya me diga, ah, estamos hablando de este personaje, estamos hablando de este tema en particular. Por eso siempre es importante tener una imagen con mayor peso visual, con mayor jerarquía. Pero si es una infografía con relación a un personaje, a un evento en específico, es importante que se resalte muchísimo. Y hay otro que no trabajamos, que es la visualización de datos, pero quería mencionarlo como un tipo de infografía, que son estas infografías interactivas que trabajan muchos datos constantes. Por ejemplo, la de ahorita que estamos en tiempos de coronavirus, los mapas interactivos de CoronaApp, que nos ayudan como a visualizar muchos datos que tienen muchas capas de información y que son interactivos. Esto también es un tipo de infografía. Sale la infografía y tienen esa visualización de datos. Nosotros nos vamos a checar a este punto porque se requiere como de más de conocimiento de ingeniería y demás para hacer este sistema de interacción, pero es uno de los tipos de infografía. Este sí se utiliza muchísimo, que son los mapas. Los mapas, digamos, es todo lo que ustedes mencionen en una infografía que tenga ubicación debe tener un mapa. Entonces yo quiero hablar sobre cómo ha crecido la universidad desde que nació hasta ahorita. Necesito hacer un mapa y mostrar cómo se ha expandido y a qué lugares, a qué áreas ha llegado. Entonces la universidad creció muchísimo, empezó en una casa, empezó a expandirse. Ahorita tenemos los edificios de arriba. Sí, que si no lo ponemos en un mapa, es muy difícil que las personas comprendan cómo ha crecido el territorio del externado. Si quiero hablar sobre si menciono en algún momento la ubicación de la universidad, está en no sé dónde, porque tiene algo estratégico. Es importante mencionar, mostrar en Bogotá en dónde está ubicada la universidad externa. Entonces, si dentro de la información que yo estoy hablando, menciono algo sobre ubicación, debe existir un mapa. Siempre debe tener un mapa. Entonces, los mapas, ustedes los van a encontrar ahorita que vamos otra vez los ejemplos de semestres pasados, se van a dar cuenta que los mapas son muy constantes porque ayudan a orientar a las personas con relación a un territorio. Hay infografías que solo se basan en un mapa, como las infografías ahorita de COVID, que se basan en un mapa para entender un poco cómo se ha expandido, en qué territorios en específico hay más casos de COVID y demás. Son infografías que el mapa es como el punto central. Pero hay otras que se complementan con el mapa, o sea, el mapa es una imagen chiquita que hace parte de un tema en general. Entonces, el mapa no tiene que ser ese punto central, a no ser que la base de la infografía sea sobre ubicación. Y finalmente están las infografías tipo lista. Entonces, las tipo lista ayudan a resaltar ciertas características o serie de pasos de un tema en particular. Entonces, quiero hablar sobre los síntomas del COVID o los síntomas de cualquier cosa. Y entonces hago como ese listado de síntomas y cada uno los explica de manera más detallada. O aquí 40 formas de ser más creativo y es como una lista de elementos, de procesos. Y se menciona, esto también sería un tipo de infografía, que es hacer como un listado de temas que deben presentarse, también con un juego de imágenes, como explicar esa lista con un juego de imágenes.
Entonces, los tipos de infografía no quiere decir que yo voy a utilizar este en particular y descarte el resto. Las infografías tienden a tener varios tipos en su construcción, dependiendo también del tema que vayamos a desarrollar. Vamos a mirar los ejemplos que es en ISO. Entonces aquí tenemos las infografías. Miremos algunas del semestre pasado. Entonces el semestre pasado trabajamos el tema de Big Data. Entonces todas las infografías estaban enfocadas al Big Data y se tenían que hacer estas investigaciones particulares. Entonces dependiendo del tema, como lo desarrollen, se busca una imagen particular para hablar sobre lo que se va a desarrollar. Entonces, este semestre va a ser la universidad, los 135 años de la universidad. Entonces, queremos hablar sobre no sé, los diferentes rectores que se han dado. Entonces, quiero hacer una línea de tiempo. Entonces, puedo empezar. Ese es el formato que todos vamos a trabajar, es vertical, que yo les doy las medidas para hacerlo en unos minuticos. Ahorita lo dejamos listo el formato. Y fíjense que en varias se utilizan diferentes tipos de infografía que les mencioné. Entonces aquí ahí se ve como más un listado. Esto de acá, evítenlo hacer. Yo sé que con el profe Ocampo es difícil como, porque les pide como muchas, un texto muy largo en la explicación y no les muestra cómo desglosar esa información y hacerla súper puntual. O sea, una infografía no debería ser con párrafos tan largotes, deberían ser más bien ideas mucho más concretas, porque es mucho más visual que textual. Sí debe tener textos y sí debe tener, pero que sean por ahí 2 líneas, 3 líneas y no 7 líneas, porque esto pasaría a ser más como un artículo en vez de una infografía. Entonces debe ser un poquito más concreta la información. Entonces, cuando hablamos de infografía, tenemos, digamos, esta acá creo que fue la que sacó más notas en este pasado. No tengo la original aquí. Cuando uno la sube a ISO se pone pixelada, no, la final no que hace. Tengo que buscar las infografías. Entonces aquí se marcan 2 tipos en particular. Uno que es más sobre el listado o explicación, y tenemos una imagen que nos ayuda a comprender sobre el tema que estamos hablando. Y un título que se resalte. Todas las infografías deben tener un título, obviamente, una imagen que nos hable sobre el tema central, debe tener un sumario o un lead, o sea, un párrafito de inicio que nos dé una introducción al tema que se va a desarrollar, y ya se empieza a desglosar. Dependiendo de la investigación que ustedes hayan desarrollado, ahí ustedes mencionan o tienen como es de desglose con diferentes títulos. Entonces este es más explicativo, tiene unos subtítulos, unas imágenes de apoyo, resaltar palabras claves dentro de los contenidos que se están desarrollando. Y este está dividido como en dos fases. Una que fue la superior aquí, estos son resultados, y estos son más como la explicación del tema. Es importante, esto se basó mucho como en imágenes de FreePic para la final, como el diseño final, pero no quiere decir que todo vaya a ser de FreePic. Podemos llegar a utilizar cosas de FreePic, pero lo ideal obviamente es que ustedes hagan pues todo el contenido. Pero si necesitamos imágenes de banco de imágenes, podemos recurrir a bancos de imágenes. Pero si necesitamos la ilustración de alguien, es así, toca que hacerla. O sea, que hay diferentes infografías. Entonces uno ya sabe el tema que se está trabajando por la imagen central que se está desarrollando. Hay cosas como de explicación. Y no sé si acá hay algo de
línea de tiempo en este. Bueno, estos también son buenas infografías para revisar. Esta es la de Datavirus, que habla más como la aplicación que se utilizó en China y con relación también a lo que se utilizó aquí en Colombia, cómo se utiliza los datos en Tinder para hacer match de parejas. Aquí este es cómo funciona, cómo se mueve la información en la nube. El tema fue interesante también, cómo los datos se utilizan en los juegos, en el deporte. Estos son algunos ejemplos. Y el anterior a ese, el semestre anterior a este, trabajamos movimientos sociales. Y aquí sí debe existir más líneas de tiempo. A ver si encuentro. Bueno, esta de María Cano es línea de tiempo. Es como algunos hitos de ella. Aquí más sobre los movimientos. Bueno, esta de aquí. Este es un buen ejemplo para ver cómo se pueden mezclar diferentes tipos de infografía dentro de una sola infografía. Entonces aquí el título es este grupo de Perú, el MRTA, y se creó el título a partir del mismo logo. Entonces se explica quiénes son ellos, se destacan algunas imágenes de, aquí es Tupac Amaru, algunas imágenes en donde se desarrolla. Entonces tenemos un mapa, tenemos una imagen como del personaje principal del movimiento, aquí también tenemos otro personaje y tenemos una línea de tiempo corta que menciona algunos hitos donde se dieron movimientos más marcados en el Perú, antecedentes, factores determinantes, aquí un evento en particular que se quiso resaltar, que fue una toma, y aquí unas cifras. Entonces hay cifras, hay imágenes, hay línea de tiempo, hay mapa, y se resaltan, y todo eso pues es hecho en Illustrator con ilustración. Entonces lo que viene para nosotros en cuanto a infografía es esto, vamos a trabajar en un formato vertical que tiene unas características particulares. Entonces lo primero que tienen que tener en cuenta y anotar y que no se les olvide es que obviamente debe tener un título esa infografía. Entonces debemos pensar en ese título, ¿cómo lo vamos a llamar? Que ese título sea corto, que sea diciente, que sea concreto. Entonces tenemos un título, necesitamos tener un lead o un párrafo, no tiene que ser tan largo como este, pero un párrafo de introducción a la infografía, una imagen que nos ayude a entender cuál es el tema base de esta infografía. Entonces también si aquí leo en altas y en mayor peso SMART, entonces comprendo que, y si yo conozco el SMART, comprendo que esta imagen se refiere a eso y que se va a desarrollar con relación a esto. Aquí tengo subtítulos, ustedes van a trabajar como subtítulos diferentes temáticas con relación a un tema general. Entonces, si van a hablar sobre el anterior rector que tuvimos, y van a hablar de pronto de varias facetas de él, entonces como político, como rector, como investigador, como escritor. Entonces tengo diferentes facetas, las puedo dividir y tener subtítulos y hablar de esos diferentes temas en particular.
Aquí, digamos, hay cifras, hay mapa. Entonces aquí se muestran dónde están los SMAT, dónde se ubican y la cantidad de SMAT que hay en cada uno de los departamentos. Entonces los muestran y en cuáles ciudades en particular se encuentran. También tienen unas cifras particulares en cuanto a mujeres, en cuanto a hombres, miembros en Colombia, aquí en Bogotá, cuántos hay con relación a lo otro. Sobre la indumentaria. Entonces se hizo la ilustración del SMAT y qué piezas tiene esa indumentaria. Aquí se complementó con otros movimientos en donde actúan, casos en cuando ellos llegan a actuar. Armas de defensa, cuánto cuesta. Entonces, recuerden que las cifras no siempre tienen que mencionarse con barritas, sino también se pueden utilizar imágenes que ayudan a comprender un poco más. Entonces, acá sabemos que estamos hablando sobre dinero por las monedas que tenemos acá y algunos casos particulares en donde se ha hecho presente el SMAT y pues han terminado en catástrofes como esta. Entonces, al final tenemos el logo de la facultad, los créditos, o sea, las fuentes de donde sacaron la información, importante que eso lo tengan guardado, es muy importante poner de dónde ustedes sacan cifras, de dónde sacan datos, saber que hubo una investigación detrás de esto, el diseñado por, entonces los nombres de las personas que hicieron el diseño, asesor de redacción, o sea, su profe de lenguaje, y asesor gráfico, o sea, yo si es el caso de la persona que esté haciendo o les está ayudando en el diseño de la infografía. Entonces esos datos deben ir ahí. Recuerden que todos ustedes tienen el link para volver acá y revisar, bueno, me hace falta esto. Y fíjense que este pie, donde están los créditos, varía según el diseño. No tienen que dejarlo verde como se los voy a mandar, el diseño original, sino que deben cambiarlo con relación a los colores de la infografía, la paleta de colores y la tipografía, sí tienen que mantenerla igual. Bueno, nosotros ya unificamos con Orlando este formato porque yo estaba poniendo el logo a este lado y la información acá y él lo está poniendo el logo al otro lado y por acá. Orlando está poniendo el logo acá y la información de los créditos al otro lado. Entonces, ya lo unificamos, vamos a dejarlo así como este. Eso lo hicimos el semestre pasado. Los del semestre pasado, ustedes sí se dieron cuenta que estaban todos unificados. Listo. Y quiero que revisemos, no me acuerdo en particular, alguna revista que tenga, voy a abrir cualquiera, no me acuerdo cuál tiene infografía. Hay algunas que no tienen infografías, pero la mayoría debe tener una infografía dentro de la revista. Entonces, fíjense, el tema del semestre pasado fue Big Data, pero eso no fue la infografía interna de la revista. Entonces, esto es lo que tienen que tener súper claro, que hay dos infografías. Una que se hace para la revista, que tiene un formato diferente, y otra que es la infografía grandota, que es el tema, es la universidad, los 135 años de la universidad y los 45 de la facultad. A ver si se encuentra acá. Infografía. Esta. Y esta es una infografía. Faltó desarrollarla mejor. Cosas que les cuestan mucho para la revista es hacer una infografía dentro de la revista. Como el manejo de tamaños de fuentes, las ponen diferentes, se pierde mucho el diseño original de la revista dentro de esta, como que no lo logran hacer parte de la revista y se siente como un añadido. Entonces, esto es una pieza que hay que trabajar mucho para que se sienta que hace parte de.
acuerdo con más. La de aquí, qué terrible. Me acuerdo esta. Viendo aquí el formato. Esta la infografía de esta. Es que tiene, no me acuerdo. No, esta no tiene infografía. No me acuerdo. Esta es la infografía de esta revista. En esta se logra por lo menos tener como un estilo muy similar a la revista en general. Y aquí se hablan sobre los grupos que han marcado la historia del rock en España. Entonces esta fue la infografía de esta revista en particular. Entonces, como ustedes ya se habrán dado cuenta también trabajando con sus profes de lenguaje, que las revistas tienen un tema central, un eje central, esta es la música, ¿no? Y la revista debe respirar eso en todas sus páginas. Si el tema de su revista es cultura, debe respirar cultura en todas sus páginas. Si es cine, debe verse cine desde la página de inicio hasta el final. Si el tema es COVID, se debe marcar desde la portada hasta el final. Si es de videojuegos, entonces se debe ver desde el inicio. Esta es de cine, esta es de salud mental, esta es sobre mujeres, esta es de música de la costa, este es de mujeres, pero no solo sobre mujeres, sino el movimiento, no sé, creo que tiene algo también sobre movimientos feministas y sobre la libertad de género, este sobre cine, este también fue sobre cine, pero no habla mucho, no me dice, fue de arte, este es de cómic en general, como... Entonces, desde el inicio se debe respirar el tema que se va a desarrollar. Entonces, también ese va a ser como el reto del diseño de la portada. Bueno, eso es, pero no quiero meterme como en el tema de la revista, que sí lo vamos a empezar a trabajar pronto. Pero vamos entonces a ahondar un poquito más en la infografía. ¿Qué vamos a hacer con la infografía? Entonces, para la próxima sesión, la del miércoles, ustedes como tarea van a hacer bocetos. ¿Y cómo son los bocetos para la infografía? Voy a ver si acá encuentro, pero yo nunca he guardado los bocetos de... Entonces, a ver si tengo alguno por aquí en algún correo. Anuncios, bocetos.
No, no tengo ejemplos de bocetos, pero los voy a mostrar. Los voy a hacer uno. Entonces, para poder hablar un poquito sobre el tema en particular, me gustaría que alguno de ustedes me mencionara qué tema están trabajando para la infografía, que han investigado para la infografía. ¿Alguno? No, nadie. Aquí veo el nombre de Isabela. Isabela, cuéntame qué tema estás trabajando para la infografía. Profe, estamos hablando sobre una colección de libros que tiene el externado que se llama Un libro por centavos. Ajá. Y pues bueno, ya tenemos bastante información sobre eso, ya estamos pensando cómo hacer la estructura y todo. Ok, perfecto. Entonces, el tema va a ser un libro por centavo. ¿Alguien más? ¿Quién más tiene temas? Pues yo con mi compañero tenemos el de los egresados más reconocidos de la facultad. Perfecto. ¿Y de ese qué van a mencionar específico de los egresados? Sus logros. Sus logros, su parte de la trayectoria en el externado. Tenemos, por ejemplo, como un dato de Nicolás Warloston, el fundador de la universidad. Uh-huh. Entonces también tenemos como ya todo estructurado de cada personaje. Perfecto. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más me menciona qué temas están trabajando? ¿Nadie más? ¿No lo han hecho? ¿La investigación? Alguno, Isabel, le pregunté, Valentina, cuéntame con qué temas están trabajando. No, profe, pues para mi infografía escogimos lo que es, pues centrarnos como en la facultad y estamos hablando como de los avances y el proceso que ha tenido en cambios, como las adaptaciones que ha tenido y las razones de en ese tiempo por qué se quiso dar la facultad de comunicación social, o sea, como las necesidades que se presentaron para darle inicio a la facultad de la universidad. Ok. Perfecto. ¿Quién más me cuenta? Laura. ¿Quién más me cuenta? Sara. Yo voy a entrar de Sara. Cuéntame qué van a hacer. Sí, profe, con mis compañeras vamos a trabajar bienestar universitario. ¿Y qué tema específico de bienestar? Más que todo sobre los grupos estudiantiles. Listo. Jesús, ¿qué van a hacer en tu grupo? Profe, yo hago parte del grupo de Isabela y pues vamos a trabajar la colección de un libro por centavos. Ok.
Bien, ¿alguien más? Que me quiera contar. ¿Alguien va a hacer algo histórico? ¿Algún tema histórico de la universidad? ¿No? ¿Ninguno? ¿Alguien va a trabajar Nosotros, sobre profe, ustedes? ¿Qué tema? sí, señora, sobre los hechos históricos que han marcado la universidad en los que pues ella se ha presentado. Ok. ¿Alguno va a hablar sobre rectores? Profe, yo voy a hablar sobre como la historia de las facultades, cómo fueron naciendo. Uh-huh. Y ¿alguno va a hablar sobre comunidades indígenas? ¿Estudiantes indígenas? ¿No? Listo. ¿Alguno va a hablar sobre la infraestructura de la universidad, sobre el campus? ¿No? ¿Ninguno? Bueno. ¿Qué más temas tienen? A ver, que mencione por aquí alguien más. Andrés Juan. ¿Está por ahí? A ver. ¿Quién más está? Juan David. Juan David, cuéntame, ¿qué tema van a trabajar? Profe, yo ya hablé sobre Hola. la historia y los hechos históricos. Ay, perdón, es que no tenía ventana.
¿Escuchan ahí? Se bajó la luz y se cayó. No sé Sí, cómo- profe, ahí te escuchas. Listo, gracias. Bajó la luz, no sé por qué. Bueno, estamos hablando de los temas, le estaba preguntando algunos sobre el tema de la infografía, que sí me gustaría saber más o menos qué temas están trabajando. Suray, cuéntame, ¿ya me hablaste o no? Yo soy con Juan David, profe. Listo. ¿Qué más? Natalia. Nosotras vamos a trabajar a las mujeres en el externado. ¿Y qué delimitación tiene a mujeres? ¿Con qué características? Pues digamos mujeres que hayan cumplido como un papel importante. Entonces tenemos a la primera mujer graduada de Derecho, las primeras mujeres decanas, las primeras representantes estudiantiles. Perfecto. Tienen varios temas. El miércoles lo sabré todos porque tenemos que traer nuestra siguiente tarea. Y ahorita les comparto el formato que realmente no lo necesitamos para el miércoles hacer los bocetos, pero quiero mostrarles cómo vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el miércoles? Ustedes van a trabajar, ojalá en hojas blancas. Voy a hacer aquí un ejemplo. Y recuerden que el formato es alargado. O sea, no pueden hacer un formato, no utilicen un formato ancho porque no, el boceto debe ser muy similar al formato que vamos a trabajar. Entonces les recuerdo, creo que sigue grabando así. Aquí. En Illustrator. Yo ahorita les mando este formato. Este es el formato que vamos a trabajar, es alargado. Acá hay unas líneas guías que es para que el texto no se salga de esas líneas guías que tenemos acá. Si están bloqueadas, sí. Y este primero es como el primer pantallazo donde debe estar el título, donde debe resaltarse cierta información. Por eso está como también con una línea guía hasta acá. Cuando nosotros miramos los ejemplos de infografías, en la parte superior hasta esta línea es donde se marca como el título o la información del sumario, como la información principal. En la primera parte, por eso esta línea guía es para que ustedes lo utilicen en pro a eso, a que destaquen el título y la imagen principal. Este primero. Entonces, esa línea guía les marca hasta dónde debería llegar como esa información principal. Acá abajo está, como les dije, esto está en verde, pero es el verde del externado, está en una capa. Entonces, esta la dejan en esa capa. Está el logo ya listo, no tienen que mover el logo, porfa, lo mantienen tal cual. Los textos aquí, donde dice fuentes, entonces aquí salen este es un ejemplo.com. Entonces aquí ustedes ponen las páginas web de donde sacaron información. Entonces, que no van a hacer esos URL grandotes. Si ustedes tomaron información de la página de la universidad externa, entonces uexternado.com.co, ¿sí? Solamente como la parte corta de la información. Si tomaron información de El Tiempo o de una revista en particular, revista Semana, /Cultura, o no sé, pero no pongan el URL porque si no esto queda muy, muy, muy largo. Entonces tienen que ser como la información concreta de las páginas donde ustedes la tomaron. Si es un libro, entonces el libro sí debe tener el autor, ¿sí? Como en normas APA, el nombre del autor, el nombre del libro, el año, la editorial y demás. Entonces las fuentes son las fuentes bibliográficas donde ustedes tomaron esa información, investigaron la información. Si hicieron alguna entrevista, entonces aquí en vez de fuentes, aquí ponen entrevista A y ponen
el nombre de la persona. Si hicieron alguna encuesta o si tomaron datos que ustedes levantaron, que ustedes realizaron, entonces ustedes ponen esa información aquí también en la parte de fuentes. En diseñado por, pues ustedes sus nombres deben ser los dos o tres participantes, aquí en un nombre después del otro. Aquí yo les puse un puntico que es el que nos ayuda a separar la información entre el uno y el otro. Entonces ustedes lo pueden copiar y pegar, poner el nombre, entonces Paola Albao, puntico, Daniel, no sé, Mayorga, ponen otro puntico y demás. Entonces deben separar por puntos cada nombre. El tamaño de la tipografía, déjenlo tal cual está, o sea, de esto no modifiquen ni la tipografía, ni el tamaño de la tipografía, déjenlo con esa misma, porque esta parte todos deben tenerla exactamente igual, solo cambien la información. De pronto es una lista más larga que esta, si necesitan bajar el diseñado por, la bajan porque tienen muchas más fuentes, entonces si tienen 10 fuentes, las ponen todas, pero solo bajan esto, pero no cambien la tipografía, no me la vayan a estirar, que a veces veo esto por aquí todo estirado, no las vayan a estirar, porfa. De aquí pueden, voy a copiar esto de una vez, para que tengamos como la idea de cómo se hace. Entonces este es nombre completo, espacio, nombre completo. ¿Listo? Puntico. Y si son 3 o 4, no mentira, son hasta máximo 3. Y acá también. Nombre completo. ¿Listo? Y si ustedes tomaron imágenes de algún lugar, o de un banco de imágenes para hacer la composición, también imágenes tomadas de, y ponen la información que corresponde. Dejar esta información de una vez ahí. Entonces, esta información, este diseño de la parte de abajo, la dejan tal cual. Si el logo no lo muevan. ¿Dónde estás? El logo. Este lo voy a bloquear, así no se les mueven. No tienen que cambiar el tamaño. Este lo pueden cambiar el color, obviamente. Y acá cambian la información, el resto si no lo bloqueo. Solo el logo. ¿Listo? Y dependiendo de las capas que van a utilizar también. Entonces, esto se los voy a mandar ahora para que ya lo tengan como a la mano, pero no van a hacer los bocetos acá, no. Acá no vamos a hacer bocetos. Aquí ya empezamos a trabajar el diseño. Entonces, por grupos, si son 3 personas, si son 2 personas, van a hacer 3 bocetos por grupo. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues lo que necesitan es tener una hoja en blanco, ¿listo? Yo tengo aquí un cuaderno de bocetos. Y ustedes van a tomar que ese marco oscuro, aquí lo hace con lápiz inicialmente, pero después ustedes lo marcan más oscurito, y voy a hacerles un ejemplo de cómo arrancamos haciendo el boceto. Entonces, primero delimitamos como un área, entonces es alargado, recuerden que es el alargado y más o menos que tenga como esas dimensiones. Por eso también les mando el formato, para que se den cuenta que el formato es vertical. Entonces ustedes, si ya tienen un título, lo pueden poner en su boceto, pero si no, ponen título y de pronto hay unas infografías que tienen un subtítulo. Entonces, digamos, el de mujeres, por ejemplo, tengan mujeres y abajo la representación, o algo como la representación de las mujeres en el externado, o mujeres destacadas en el externado. Entonces, a veces se presta para hacer como un título y tener un subtítulo, como un tema general y un subtítulo de apoyo para que se extienda. Entonces, aquí ustedes también van a tener un
un lead o un sumario y van a hacer, entonces si van a hablar sobre mujeres, van a hacer la ilustración de 5 mujeres y quieren hacerla como tipo collage. Les voy a hacer como el ejemplo del boceto. Entonces no sé si ahí se vea más o menos. Entonces es a mano, esto lo estoy haciendo en lápiz, ¿sí? No tienen que hacer nada súper elaborado. Que tenga el título, si lo tienen ya mejor lo escriben, en vez de poner título y subtítulo. Ahí puse unas líneas para poner el lead, de pronto todavía no lo tengan escrito, pero se pueden poner unas líneas como texto y una imagen así muy sintetizada de lo que iría. Entonces, digamos, esas son las mujeres que van ahí. Entonces, de cada una le voy a poner el nombre acá en la parte superior, en el lado y aquí. Entonces, digamos, esta es como la parte inicial con la que quisiera trabajar mi infografía. Entonces, los nombres de estas 5 mujeres. Y voy a empezar a hablar de pronto de cada una. Y de cada una voy a destacar unas características específicas. Entonces, tengo la primera. Entonces, aquí pongo el nombre y algunos datos. Y acá tengo, ustedes no están viendo ahí, pero ya les muestro. Aquí el nombre y algunos datos y de pronto aquí alguna imagen de algo que haya ganado o de una participación en algo, algunos datos. Voy a mostrarles más o menos. Entonces aquí hice el boceto. Entonces aquí hice un collage de las 5 mujeres, pero acá en cada una pongo una imagen de ella que puede ser de pronto una ilustración o una fotografía, el nombre, algunos datos y de pronto un premio que ganó o el por qué se destaca, algún elemento por qué se destaca. También lo mismo en las siguientes. Y de esa manera puede ser mi primer boceto. Entonces yo pienso eso y después digo, no, de pronto lo que yo quiero hacer es que a partir del mismo collage salgan varias pestañitas y yo quiero representar diferente esa infografía. Lo importante es que piensen por lo menos 3 veces cómo quisieran que esa infografía empezara a tener vida, como que se empezaran a representar los datos que ustedes ya destacaron y investigaron. Entonces, por ejemplo, voy a hacer otro ejemplo acá. Entonces, el siguiente boceto que yo hago es este. Entonces, vemos aquí, está el título, el lead y las imágenes de las 5 mujeres abajo. Y desde acá voy a sacar unas flechitas y desde aquí voy a empezar a destacar las características, solo el por qué se destaca cada una de ellas. Entonces, ese sería mi siguiente boceto. Entonces, de aquí, nombre, y acá una imagen. Entonces quiero hacerlo diferente, quiero hacerlo así. Entonces ese sería mi segundo boceto. Pero si no se me ocurre nada, entonces yo qué debo hacer. Entonces deben hacer 3 bocetos por grupo, no se demoran, mayor cosa es pensarlo. Si quieren poner algunos colores está bien, con marcador resaltar algunas cuestiones también está bien. Entonces un boceto realmente nos muestra como la distribución del contenido y ya saber qué contenidos voy a tener. Entonces, si yo tengo sobre mujeres destacadas en el externado, entonces tengo de la lista que saca, tengo 10 mujeres. ¿Cómo puedo distribuir esa información de las 10 mujeres en ese espacio que yo voy a tener?
y qué datos voy a destacar. Entonces, como tener en cuenta más o menos esa información es releer la investigación que ya tienen, delimitarla, que seguramente ya también la han hecho, como tengo como 10 páginas de mi investigación, de esto, ¿qué voy a sacar? ¿Qué voy a destacar de cada una? ¿Qué voy a relevar? Y es empezar a hacer como ese resumen. Si no se nos ocurren muchas ideas de infografía, en Pinterest hay miles de infografías, ejemplo. Aquí voy a poner. Infografía. Y voy a empezar a ver algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, veo entonces me doy cuenta que a partir digamos, en vez de que sea el maíz, yo quiero hablar sobre una persona en particular. Entonces la puedo poner en la mitad y de esto destacarla. Y tengo un título, tengo un sumario, y de aquí me pueden salir algunas ideas. Por aquí empiezan, cuando ustedes buscan infografías, ya empiezan a salir como muchas más ideas de cómo desarrollar algún tema en particular. Entonces, hay infografías históricas. Voy a buscar aquí. En inglés hay a veces muchos más ejemplos. Infographic design. Diseño de infografías. Y ustedes van a encontrar, bueno, esta es de un artículo, por ejemplo, dentro de un artículo de un periódico. Cuando ya trabajemos la nota dentro de la revista. Pero fíjense que siempre hay una imagen base, una imagen de donde empiezan a salir todo, o que es el punto central, que no tiene que ser una persona siempre, puede ser un mapa, puede ser un elemento, un aguacate. Aquí entendemos que es como la misma ciudad dándonos la misma información. Aquí vemos este ejemplo de infografía y encontramos un personaje en particular. Lo ponemos en la parte central y nos dan también ideas como de diseño. Entonces, como quisiera resaltar algunos datos particulares. Entonces, es bueno también revisar ejemplos de infografías en Internet para que ustedes tengan una idea diferente de la organización de la información. De las infografías que hemos hecho, ahí están todos los de todos, pero no quiere decir que todas las infografías se hayan resuelto de la mejor manera. Entonces, por eso es bueno buscar en otras fuentes también diseños de infografías que nos ayuden como a ver qué es lo que mejor funciona para el tema que van a desarrollar. Entonces, el miércoles veo esos bocetos. Voy a ir acá a Campus Virtual. Y van a encontrar en las tareas un tema específico de infografías. Entonces, en infografía hay 3 notas que voy a sacar. Una que son los bocetos, otro que ya es cuando empecemos a trabajar la infografía en digital, que es la primera versión, y otra que es la infografía ya finalizada. Entonces, aquí en bocetos, vamos a entrar acá, voy a cambiar de una vez esta fecha. Voy a editar esta entrada. Entonces lo que voy a hacer es subir aquí la presentación de los 10 tipos de infografía. Aquí está. Voy a eliminar este y voy a actualizar la que subí, que estaba en inglés. Voy a subirla. Perdón. Desktop.
Entonces, en la entrada pueden descargar la presentación de hoy. Y también pueden descargar este archivo que ya les muestro. Estoy cambiando la fecha acá. Esto es para el miércoles. 21. Miércoles. Abril, hoy estamos. Miércoles 7. 7 de la mañana. La revisamos a inicio de clase. 7 de abril. Bien, para subir varias imágenes, pueden tomarle foto a sus bocetos y subirlos. Ojalá que se vean bien, o sea, si están trabajando con lápiz, que sea un lápiz que marque bien, o si no, de encima del lápiz, pónganle marcador que resalte bien la imagen. Quería descargar este. Y van a encontrar esta imagen que ya les muestro, que es el proceso de una infografía que muestra cómo hacer una infografía. Entonces, estos son los pasos para crear una infografía. Lo primero es la elección del tema, que ustedes ya lo hicieron, ya hicieron la investigación. Algo que de pronto algunos no han hecho es, de toda esa investigación, quitar lo que ya no nos sirve. O sea, empezar a delimitar el tema, porque de pronto tienen mucho texto, muchos datos y necesitan ser muy concretos en la información en específico que van a desarrollar, y descartar algunas cosas que no les sirven. Entonces, algunos deben hacer ese proceso, como ir sobre la investigación y decir, bueno, tengo 10 páginas de esto, tengo 5 páginas de esto, y necesito hacer una infografía muy concreta con estos temas que voy a destacar de acá. O de pronto algunos hicieron la investigación, pero tienen muy poquita información. Entonces, lo que tienen que hacer es como profundizar un dato o un tema en específico. Entonces, en la elección del tema, en esto estamos, espero que la mayoría ya esté como con ese tema muy definido. El segundo, que es, bueno, la recolección de la información. Bueno, usted ya seleccionó el tema, recolección de información, y aquí viene la parte de la organización de la información. Entonces, para eso es muy útil hacer los bocetos, porque ya aquí empiezo a organizar cómo voy a empezar a poner esos datos o esa información que ya encontré en el formato que yo voy a tener. Entonces, esta es la organización. Este tercer punto es lo que necesitamos tener para el miércoles, que lo hacemos a partir de un boceto, de 3 bocetos. En ese mismo boceto también van a tener como jerarquía. Recuerden que jerarquía son como los puntos más relevantes. Entonces, una foto muy grande o el título más grande. Jerarquizar información es darle más relevancia a unos elementos que a otros. Entonces, si estoy hablando de unos temas extra sobre, digamos, el tema de las mujeres, y quiero destacar algunos, digamos que seleccioné 7 personajes principales para mi infografía, pero quiero mencionar algunas personas extras. Entonces quiero hacerlo en la parte inferior y que tenga el menos tamaño, pero que tenga otro título. Entonces, otros personajes relevantes, otras mujeres relevantes en la historia de la universidad, y mencionarlas y poner de pronto algunas fotos. Entonces, yo puedo jerarquizar información, destacar algo y hacer que algo tenga menos proyección visual con el tamaño, y decir, bueno, esto va o por el orden que tienen, esto va de segundas, esto va de terceras. Y eso también va en el boceto. Entonces, estos 2 pasos se van definiendo en el boceto en específico. Algo que nosotros hicimos al inicio es establecer conexiones. Entonces, con los bocetos el miércoles, yo los voy a proyectar acá y les voy a decir, bueno, lo que yo entiendo de esto
es que primero se les da información, después esta. Esto sí es lo más importante que esto, sí debería verse así. Entonces, la lectura de otra persona frente a los bocetos que ustedes hagan va a ser importante porque les ayuda como a mirar cómo es que las personas leen esa información que están poniendo. Eso es la organización y la generación de conexiones entre un punto y otro punto. Y ya aquí empezamos el miércoles, sí, ya a trabajar en ese diseño. Entonces, con relación a los bocetos que ustedes hagan, yo les digo, bueno, de estos 3 bocetos me parece que el que más se ajusta es este de acá, pero hagámosle estos ajustes. Entonces, pongámosle esta parte y a partir de ese sí empezamos a diagramar ya en Illustrator y empezamos a trabajarlo en Illustrator. Para poderlo diagramar tenemos que sacar una paleta de colores. Entonces, el miércoles hacemos eso. Sacamos una paleta de colores y unas tipografías que nos sirvan. Entonces, el miércoles vamos a hacer esta tarea de ir a Adobe Color o ir a partir de la foto sacar como unos 5 colores, 6 colores que nos orienten la temática y nos digan, bueno, por aquí es cómo lo vamos a desarrollar. Vamos a sacar estas tipografías, esta para el título, esta para el subtítulo, esta para los párrafos, y ahí empezamos a pulir el diseño. Entonces, nuestra primera entrega de la infografía ya en digital, entonces los bocetos son para el miércoles, ¿sí? Son una tarea muy sencilla de hacer, es mirar el referentes, pensar el tema. Si no tienen el tema, ahí sí nos demoramos más, pero si ya lo tienen, que la mayoría ya lo tienen, viene con ese, ya vienes a empezar a generar estos bocetos. Aquí también dentro de la pestaña de infografía van a encontrar como esos pasos. Y acá donde dice la tarea de infografía digital, primera versión. Infografía. Esta primera versión. Entonces aquí ya es donde quiero ver que tiene paletas de colores, que ya tienen las gráficas definidas, el estilo de las gráficas. De pronto todos los textos no están súper definidos, pero sí allá hay, gran parte de los textos están ya concretos aquí en la infografía. Entonces debe tener color, tipografía, la base de diseño, o sea, como el estilo gráfico que van a trabajar, si es fotografía, si es ilustración, y la mayoría de los textos deben estar definidos en esta primera entrega. Y esta es la nota que sacamos de segundo corte con relación a infografía. Ya terminada la sacamos en el tercer corte. Entonces voy a darle aquí a editar esta, porque nosotros estamos, por abrir mi calendario, en semana. Estamos en semana 10, empezamos semana 10 y nosotros terminamos corte la siguiente semana. Sí, nosotros terminamos corte la siguiente semana, la semana 11. Entonces, para el miércoles 14, o sea, de este miércoles en 8, debe estar ese primer boceto de infografía. Entonces vamos a poner la fecha acá. Yo les voy a subir acá el formato, pero también se los voy a mandar por correo. Entonces recuerden que acá lo tienen. Infografía externa. Está en formato Illustrator. Igual de los cambios. Otra vez, porque no le va a faltar los cambios. Listo, ya está en el formato que les acabé de mostrar.
esta entrega, entonces es para abril 14. Bueno, esta sí la podemos dejar para, no mentiras, para que la podamos terminar durante la clase. Sí, dejémosla esta para medianoche de ese mismo día y yo calificar el siguiente viernes. Bueno, dejemos aquí 2. Listo. Entonces, para este miércoles, importante que todos tengan sus bocetos, porque si no, no avanzamos y recuerden que ya esto empieza a correr súper rápido. Entonces, nosotros estamos en semana 10. Sí. En semana 10. Y terminamos en semana 11, segundo corte, para el 14. Listo, perfecto. Para el 14 tenemos que tener esa versión digital. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que arrancáramos a hacer para nuestra infografía? Que ya les mando este formato. Entonces, vamos a empezar a hacer esos bocetos, porque son muy, muy importantes que lo tengamos para el miércoles. Entonces, de esa manera también me aseguro que estamos entendiendo cómo realizar esos bocetos. Entonces, en este momento voy a hacer una pausa aquí a la grabación.